Posgrados de Universidad Mayor presenta. En materia de derechos humanos, muchos hemos llegado a la convicción de que nos falta bastante como país para avanzar. Esta semana en el Parlamento se han debatido dos temas principalmente que tienen relación con esto: la ley antidiscriminación y la idea de legislar sobre el aborto terapéutico. Es parte de lo que vamos a conversar en esta mesa de diálogo. Bienvenidos. Mesa de diálogo, desde la Confitería Torres. Estamos con Jaime Parada, historiador y vocero del Móvil, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual. Junto a él, Catalina Lagos, abogada y miembro de la Corporación Humanas, un centro de estudios de acción política feminista dedicado a las mujeres y justicia de género. ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos a una nueva mesa de diálogo. Como es habitual, nos reunimos siempre a través del mostrador televisión. Llegamos a ustedes en esta que es nuestra casa, la Confitería Torres, en el centro de Santiago. Hoy día lo que nos convoca para debatir, para conversar y para, por supuesto, tratar de que este tema también se instale en las mesas de diálogo, en las casas de quienes nos acompañan a través de nuestra señal en internet, es la discriminación y en general todos los proyectos que tienen que ver con derechos humanos, con reformas incluso a nuestra conducta moral, ética, no solo de parte de la ciudadanía, sino también de parte de nuestros políticos, y que en este momento están en el Congreso, muchas de estas iniciativas, con la necesidad tal vez de ser aprobadas cuanto antes. Vamos a hablar acerca de esto con Jaime Parada, vocero de Móvil, que nos acompaña también y que está junto a nosotros, y Catalina Lagos, de Corporación Humanas, abogada. Bienvenida, gracias por aceptar la invitación a este diálogo. Me gustaría que partiéramos desde las cosas más generales hasta tal vez los puntos más críticos de esta discusión que nos convoca hoy, que tiene que ver con los derechos. ¿Cómo sientes tú que está la relación de la ciudadanía chilena versus los derechos que tenemos hoy o los que nos hace falta aprobar a través de leyes? A ver, la verdad es que la situación de los derechos humanos de los ciudadanos en Chile no es la mejor. Tenemos bastantes deudas en materia de derechos humanos y justamente tenemos vacíos importantes, ¿cierto?, en materia de legislación. En derechos humanos de las mujeres eso es evidente. Por ejemplo, no tenemos leyes de participación política, está prohibido el aborto en todas sus causales, ¿cierto? La sociedad conyugal nos considera incapaces de administrar nuestros bienes y los bienes, ¿cierto?, de la sociedad conyugal. Y así, en materia de derechos humanos en general, también no tenemos una ley, ¿cierto?, de medidas contra la discriminación. No se ha reconocido a los pueblos indígenas constitucionalmente, no tenemos un defensor de los derechos del pueblo, un ombudsman. Y así hay varios proyectos que han ingresado al Congreso, pero no se discuten, se han retrasado o han sido rechazados. Hay además este antecedente que entrega Amnistía Internacional, donde nos dice que estamos bastante al debe, como decía recién Catalina, en materias de derechos en términos generales, que hay muchas también denuncias de abusos de poder, que lamentablemente van bastante ligados al tema de abusos de estos derechos. ¿Cómo lo has vivido tú, Jaime, más allá de lo que ha pasado puntualmente con Daniel Zamudio, que ya vamos a ir a su caso? En términos generales, ¿cómo has vivido todo este proceso? ¿Sientes que esto ha ido creciendo en la necesidad de la ciudadanía de exigir que estos derechos esta vez se respeten? Bueno, yo creo que el caso de Daniel efectivamente es un punto cúlmine, pero es un punto cúlmine de un proceso sociocultural que viene desde hace ya más de una década probablemente, que es, y esta es la paradoja, que por un lado la sociedad va avanzando en su conciencia sobre el respeto, sobre la diversidad, sobre la convivencia, sobre la celebración de las diferencias del otro, y por otro lado, en otro carril, la clase política está anquilosada en discursos que no tienen que ver con los avances sociales, sino que más bien con las ideologías de sus propias tiendas. No estoy hablando de la clase política en su conjunto, porque hay excepciones, pero gran parte de la clase política no responde a las demandas de la sociedad en la medida que están mucho más preocupados del conteo de votos, están mucho más preocupados de sus tiendas políticas y en esa medida
nosotros creemos que hay una cierta irresponsabilidad en el proceso legislativo y en el proceso gubernativo en general. Ya que hablas de esto del conteo de votos, metámonos justamente en el tema legislativo. Conteo de votos que a la larga es absolutamente necesario para poder tener leyes que efectivamente resguarden o reivindiquen en otros casos ciertos derechos. ¿Cuál es tu sensación de lo que va a pasar con la ley antidiscriminación que en este minuto está con esta comisión mixta para poder... Bueno, la ley antidiscriminación ayer fue votada en el Congreso, se rechazó y pasó algo muy extraño, que el Ejecutivo salió con un conejo dentro del sombrero y sacó 4 vetos presidenciales informados por Chadwick, pero expresamente solicitados por el presidente Piñera, muchos de los cuales nosotros lo habíamos solicitado a nivel de enmiendas. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que el Congreso se encrispó, que dijo el Ejecutivo se está poniendo por sobre nosotros en nuestro rol eminentemente legislativo y está ocupando sus facultades de colegislador para salir con una sorpresa. Entonces, si ya teníamos conflictos con la ley de antidiscriminación por los temas ideológicos entre la izquierda y la derecha, ahora tenemos un nuevo conflicto entre el Congreso, que está encrispado, y un Ejecutivo que salió con un conejo, como te digo, debajo del sombrero. Pese a ello, la señal del presidente de la República de mandar estos vetos es positiva porque son vetos muy necesarios. Uno de ellos, por ejemplo, es el que tiene que ver con políticas públicas en relación a la ley antidiscriminación. La ley antidiscriminación, tal cual salió del Senado, emanó simplemente como un mecanismo punitivo que castigaba la discriminación y por lo tanto no tenía la dimensión preventiva. Lo que pasó hoy día fue que el Ejecutivo, por la vía del veto, está proponiendo que se reincorpore, como había sido, que se reincorpore al proyecto de ley, tal cual había sido pensado en 2005, la dimensión de políticas públicas, preventivas, educacionales, y eso a nosotros nos parece muy positivo. El tema es que se desordenó un poco cómo va a ser la discusión, porque por un lado unos van a estar preocupados de que esto va a ser vía veto, otros van a estar preocupados de la comisión mixta, y mientras, esto es lo más importante tal vez, mientras no sepamos qué es lo que hay detrás de estos enunciados de veto, porque simplemente conocimos lo enunciado, no el detalle, no vamos a estar tranquilos y vamos a estar fregando muchísimo tanto el gobierno como el Parlamento para que aclare su postura en relación a una ley que ha sido postergada durante 7 años. Quisiera comentar que, o sea, lo primero respecto del veto como figura, ¿cierto? Es poco democrático. No le hace tan bien a la democracia, ¿cierto?, tener un presidente que tiene la facultad de, cuando le envían la norma para promulgarla, o sea, cuando la norma ya está lista y terminó su proceso en el Congreso, el poder decir un veto aditivo sustitutivo. Es decir, pasar por el aro toda la discusión anterior. Justamente. Y en ese sentido, los que están mandatados a hacer la legislación es el Congreso. Eso es el extremo presidencialismo de este país. Eso por un lado. Y por otro lado, tengo la esperanza, ¿cierto?, de que no sea necesario incluir estos vetos, ¿cierto?, que el presidente haga veto, porque él se refirió a estos 4 puntos, ¿cierto?, que decías tú: prevención, incluir identidad de género como dentro de las categorías de las agravantes, y eliminar, ¿cierto?, algunas normas que son muy dañinas que se incorporaron en la tramitación ante el Senado. No sé si podemos conversar un poco justamente del proyecto, porque se habla mucho pero se desconoce bien. Súper importante eso. En qué consisten las ventajas del proyecto y las desventajas. Entremos en eso. Ok, a ver, lo primero es decir que el proyecto de ley, ¿cierto?, que establece medidas contra la discriminación entra el 2005 como un mensaje presidencial de Ricardo Lagos. Déjame acotar algo. En conjunto, fue diseñado en conjunto con otras organizaciones, no solamente del mundo público, sino que de la sociedad civil. El Móvil, la Asociación de Pacientes Psiquiátricos, entre otros, fuimos parte de los que ayudamos a redactar ese proyecto, por eso estamos tan involucrados. Perdona que te haya interrumpido. Sí, por supuesto. Y entonces este proyecto llega a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados en 7 meses lo despacha favorablemente al Senado y llega al Senado. ¿Y qué pasa en el Senado? Se eliminan partes del proyecto de ley que era bastante razonable, ¿cierto?, y se agregan otras cosas. Dentro de lo positivo es mencionar que el Senado incluyó la orientación sexual y la identidad de género como categorías prohibidas de discriminar. Que fue un parto instalarla. Y eso es súper importante. En general son tecnicismos, uno que ya está metido en la discusión. Claro, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué es categoría prohibida para discriminar? Bueno, el proyecto de ley define lo que es discriminación y dice que hay ciertas categorías
en las que el Estado, o sea, los miembros del Estado y los privados no pueden nunca discriminar. Raza, edad, condición social, etnia, sexo, etnia, etc. Y dentro de ellas no estaban incluidas identidad de género y orientación sexual, y el Senado las incorpora. Perfecto. Sí, estando, ¿cierto?, de acuerdo a los estándares internacionales en la materia. Y eso es como lo positivo que podemos decir de la tramitación ante el Senado. Ahora, ¿qué es lo negativo? Lo negativo es que se elimina el inciso que establecía cuáles eran las obligaciones del Estado en materia de prevención y erradicación de la discriminación. Porque había un artículo que decía justamente que todos los poderes del Estado estaban obligados, ¿cierto?, a prevenir, erradicar, sancionar la discriminación y a realizar políticas públicas para prevenir y medidas de acción, claro, y medidas de acción afirmativa que son fundamentales para erradicar la discriminación. No sé si... Yo creo que es importante que expliquéis desde el punto de vista jurídico que es una acción afirmativa. Sí, justamente lo anoté para Perdona que te lo pida a ti, pero creo que, sí, creo que tus competencias tenemos una son abogada, mayores. así que aprovechemos. Yo sé lo que son, pero Sí. me encantaría escuchar la visión de la abogada. Por supuesto. Ya, les voy a explicarlo dando ejemplos porque una definición los puede confundir, yo creo, aún más. Pero, por ejemplo, una ley de cuotas o de participación equilibrada para las mujeres en materia de elecciones, ¿cierto?, es una medida afirmativa. ¿Por qué? Porque le da un piso a las mujeres siendo que no lo tenían. Claro, El piso mínimo desde tiene el por cual. objeto igualar a otros sujetos de la población en materia de goce y ejercicio de derechos. Perfecto. Por ejemplo, también en las becas Chile, que si tú eres de regiones o tienes un origen étnico o indígena, tienes preferencia por sobre otras personas. Hay más puntaje. Tienes más puntaje. Entendamos que Esos se son- establece una preferencia porque en la, digamos, línea del término medio de lo que debería ser el equilibrio, estos grupos están por debajo. Por Exactamente. debajo, Por eso justamente. Para nivelar. igualar los es para pisos. igualar el goce y ejercicio de derechos. Yo lo digo Entonces, en pedestre. claro, y en ese sentido, las medidas de acción afirmativa son imprescindibles para que erradiquemos la discriminación, y al igual que la prevención. Porque hasta ahora, ¿qué es lo que es este proyecto de ley? Porque se cambió el objeto. Antes el objeto era como prevenir, erradicar y sancionar la discriminación, y hoy el objeto se refiere a un mecanismo judicial de represión respecto de actos discriminatorios. O sea, claro, para usted sancionar. discrimina, yo lo castigo. En vez Pero de... no fomento que no discrimine. Exactamente. Exacto. Entonces lo que se requiere es imprescindible un mecanismo judicial, pero además prevenir. Déjame hacer una postilla. Para muchos parlamentarios, en la discusión de ayer y en las conversaciones que nosotros habíamos tenido las semanas anteriores, el proyecto estaba perfecto. Y yo me preguntaba, ¿en qué país están viviendo estos señores que creen que a la población no hay que educarla en relación a la discriminación? ¿Hasta dónde creen que llega la cultura de este país como para poder prescindir de medidas afirmativas, de medidas educacionales, al punto de dejar este proyecto radicado simplemente en su dimensión punitiva? Entonces, yo creo que ahí había una cuota de indolencia muy importante, y mucho más que eso, una real... un poco interés genuino en lo que significa una ley antidiscriminación. Realmente creo, por ejemplo, que la bancada de la UDI completa tiene un cero interés en la ley antidiscriminación, y simplemente es un signo de los tiempos, es un signo que tienen encima que lo obliga a aprobar una ley como esta. Pero estoy seguro que una parte muy importante de la bancada de la UDI, algunos Renovación Nacional, incluso algunos DC, no creen que sea necesaria una ley antidiscriminación. ¿Hay algo de esta discusión que en el caso de aprobarse esta ley pueda ser contraproducente, pueda resultar contrario al espíritu que es precisamente el evitar que existan discriminaciones? Yo no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo, pero ahora este paso a comisión mixta puede ser una especie de ruleta rusa también. Yo no sé qué cosas se pueden incorporar o qué cosas se pueden modificar. Sé que solamente se van a poder modificar aquellas cosas que hayan sido rechazadas en la Cámara y sobre las cuales haya que indagar, haya que comenzar a repensarlas. Pero mucho más me preocupa cuál vaya a ser el contenido de los vetos presidenciales, porque insisto, el detalle una cosa son los enunciados y otras cosas va a ser el detalle. El enunciado puede ser muy limpio y estar muy libre de malas intenciones, y el detalle
si bien no te voy a decir va a ser malintencionado, pero sí puede ser manipulado por grupos de presión, como la Iglesia Católica, como la Iglesia Evangélica, como todos aquellos grupos de interés que hoy día estaban presentes o que han estado durante estas últimas semanas presentes en la discusión. Podríamos citar a Monseñor Esati y decir que no sabemos lo que hay detrás del sombrero. Exactamente, de Monseñor Esati podríamos hablar en el segundo bloque. Perfecto. Yo me quiero quedar con una frase que tú me entregaste el otro día conversando acerca de este tema. Decía, si existieran índices para medir, así como existe la medición económica y del crecimiento del país, para medir cuánto hemos crecido en materia de moral y de ética en nuestro país, claramente nuestros índices serían bastante negativos. Bueno, y yo creo que eso se ajusta precisamente al poco interés de los legisladores por hacer leyes que tengan que ver con valores, ¿cierto? Estoy hablando de que mira cuánto se postergó la despenalización de la sodomía en Chile. O sea, somos un país que tenía un código civil del año 1856 y que recién en la década del 90 los homosexuales dejamos de ser unos delincuentes y unos pervertidos. Mira cuánto se demoró la ley de divorcio. Somos, creo, que el último país de Latinoamérica que no tiene una ley antidiscriminación, no tenemos un acuerdo de bien común. ¿Qué pasa? Parece ser que los legisladores, parece ser que al propio Ejecutivo le interesan más las agendas políticas que tengan que ver con crecimiento económico, que tengan que ver, no sé, con la seguridad pública, que con aquellos temas que son de orden valórico y que son finalmente los constitutivos de una sociedad sana, de una sociedad que puede convivir libremente, de una sociedad que es capaz de autodeterminarse desde el punto de vista de su individuo. Vamos a hacer una pausa. Estamos en esta mesa de diálogo compartiendo este tema que en esta semana en particular estaba muy caliente por la discusión legislativa. Hablamos de discriminación en todo el amplio espectro que esto significa y en la búsqueda de la igualdad de derechos. Regresamos con más mesa de diálogo desde la Confitería Torres a través del Mostrador TV. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA, especialidades médicas y odontológicas, diplomados y magíster. Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo. Segundo bloque de nuestra mesa de diálogo. Si están recién incorporándose, les contamos que desde la Confitería Torres nos reunimos 2 veces a la semana a través del Mostrador TV para conversar acerca de actualidad, para debatir de temas que marcan la agenda informativa. Y en esta ocasión estamos hablando acerca de derechos, de esta ley que se está discutiendo de antidiscriminación, y vamos a también ahondar en otros temas más. Catalina tiene el detalle de lo que está pasando con esta ley y nos puedes explicar un poco más sobre estos artículos que han sido los más conflictivos y también con el tema de los vetos y todo eso. Claro, bueno, como estábamos hablando antes, la ley tiene varias deficiencias y una de las falencias es la incorporación de 2 normas en el trámite ante el Senado. La primera es el inciso segundo del artículo segundo que se está discutiendo, que señala que las categorías prohibidas de discriminación, que eran las que mencionábamos antes, orientación sexual, identidad de género, etcétera, no pueden ser esgrimidas para justificar actos contrarios a la ley o al orden público. ¿Ya? Que lo que tiene por efecto en el fondo privar de efectos a esta ley, y se da un ejemplo para graficar cuál es el alcance de esta norma. Este ejemplo es parte de este artículo. Es parte del inciso segundo. Artículos que jamás tienen ejemplo. Claro. Por eso llama la atención y por eso le pregunto como textualmente si es así. Justamente. Y el ejemplo es, por ejemplo, la orientación sexual no puede ser esgrimida para justificar violencia sexual contra menores. O sea, delitos de... Sí. Déjame interrumpirte, nuestra lectura de eso es: nosotros como parlamentarios creemos que usted, en tanto homosexual, es un posible abusador de menores, y por lo tanto queremos resguardarnos poniendo este ejemplo, que además no tiene nada que ver con cómo se legisla, porque ejemplos en un artículo de una ley son a lo menos inusuales, ¿no? Existen, pero... Claro, pero no es lo normal. Pero en este caso, yendo a este inciso del que estamos hablando particularmente, se hace una asociación entre 2 conceptos que a la larga pueden ser muy dañinos. Nos parece que a la corta también, digamos, pero en el fondo es muy dañino en el hecho de que eso esté incorporado en una ley. Está lo menos basado en estereotipos y prejuicios. Claro. Es
porque ya la Una norma en sí presunción. es discriminatoria. Exactamente. Y no tiene ningún sentido que esté ahí. Ahora, eso es uno de los vetos que hoy día puso el ministro Chadwick en representación de su jefe, el presidente presidente de la Piñera, República, claro. que fue decir, nosotros estamos de acuerdo con que eso es discriminatorio, lo dijo textualmente, y por lo tanto vamos a enviar vamos a vetar esa parte de la ley, y eso nos pareció una acción reparatoria, porque nos parecía francamente ofensivo que un proyecto de esta naturaleza estuviese denigrando a las minorías sexuales de la manera que lo estaba haciendo. Avancemos en otro de los artículos. Sí, y el otro artículo, la otra añadidura en el fondo del Senado a este proyecto de ley es el inciso tercero del artículo segundo, que establece una jerarquía de garantías constitucionales. Es decir, dice, algunos derechos van a primar por sobre la igualdad y no discriminación, señalando que no se puede, estas categorías, ¿cierto? No se pueden... Anteponer. No, la verdad es que hace más bien como una aseveración de nunca será discriminatorio No hay discriminación claro, cuando. Claro, no hay discriminación cuando, aunque estén estas categorías prohibidas de discriminación, que son las que hemos repetido ya todo el rato, si es que se hace en ejercicio legítimo de un derecho. Es decir, si yo estoy ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión, se va a entender que no es discriminatorio hacer un acto de... O sea, si por yo ejemplo, tratar de públicamente- maricona a alguien públicamente. Exactamente. Perdón que use la Sí, palabra. no, está perfecto porque es un ejemplo bastante claro y es algo que la gente ha visto muchísimas veces. Y en ese caso, por ejemplo, ¿qué pasa con este abogado que aparece diciendo que esto es casi una visión romántica de lo que pasa con Daniel Samuel? Bueno, yo creo que el abogado Jorge Reyes ya ha sido completamente anatemizado, ha sido un tipo que ya está fuera del circuito de lo socialmente aceptable, y eso es súper importante. Es importante por dos cosas. En primer lugar, porque ya no se tolera que existan tipos que puedan proferir discursos tan odiosos como esos. Pero que, perdona, bajo este artículo, en el fondo su derecho a la libertad de expresión estaría por sobre lo que está implicando Bueno, el texto que está... creámosle al gobierno que va a poner un veto sobre ese artículo en particular también, porque así fue anunciado, si no me equivoco, ¿no es cierto, Catalina? ¿El veto? Sí. No, el veto tenía por sentido eliminar la palabra siempre. Por decir, eso. que algunas veces sí y otras veces no. Bueno, Pero eso es aún más complejo, ¿no? Lo que no, no, es peor que diga siempre. Siempre vamos a anteponer tales derechos a la libertad, a la ¿Sabe? igualdad y no discriminación. Es peor. El que no diga siempre, a mí, ¿sabes lo que me asusta? Que entramos en la categoría de la aplicación del criterio. Y por Dios que en esa parte nos por Dios maneras, que tenemos jueces discrecionales exactamente. y conservadores. Pero de todas maneras, o sea, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, siempre los derechos humanos pueden entrar en conflicto. Y uno no puede a priori establecer una jerarquía, sino que lo que hay que hacer es ponderar en el caso concreto. Y aquí, de manera abstracta, se intenta decir que unos priman sobre otros. O sea, eso desde la perspectiva de técnica legislativa y desde los estándares de derechos humanos no procede, no puede hacerse. Bueno, por eso fue vetado precisamente. Y lo que tú dijiste tienes razón. Jorge Reyes, si hubiese emitido una aseveración como la que emitió y con publicidad, hoy día podría ser, digamos, objeto de una querella, una acusación apelando a la ley antidiscriminación. Y yo quería ir a un punto que tiene que ver con la cultura y que es algo que de alguna forma me alegra también, y perdona que te interrumpa. Sí, me alegra mucho que hayamos llegado a un estadio cultural, a un estadio social, donde ese tipo de discursos son castigados. Porque Jorge Reyes viene emitiendo ese tipo de discurso de por lo menos los últimos 10 o 15 años. Estamos hablando de un abogado que además estuvo contra la píldora del día después y que en este minuto... Contra la última tentación de Cristo. Que en este momento, y bueno, dicen por la boca muere el pez, tanto ha hablado este señor frente a estos temas que bueno, lo empiezan a investigar y se encuentran también con estas asesorías extrañas, claro, al gobierno en el área de la salud, que hoy día lo ponen también en una investigación bastante... Pero lo que te quiero, claro, el punto yo creo que aquí, despersonalizando lo de Jorge Reyes, cualquier persona que emita un comentario como ese, o como el del diputado Stay que nos trató de maricón, ¿no es cierto? O como otros pastores que desde el púlpito nos patologizan, nos tratan de pecadores, nos tratan de antinatura, como pasó ayer con el obispo Durán de los evangélicos, se ha llegado a un punto donde eso ya no queda impune.
la gente lo castiga, la gente lo rechaza, sin la mediación ni siquiera de organizaciones sociales. La opinión pública reacciona. La opinión pública está sensibilizada frente a los temas de discriminación y está sensibilizada por lo tanto frente a los temas de inclusión. Y eso es un avance cultural muy importante. Lo que ahora necesitamos es que la ley se haga cargo de aquello que ya está instalado en la sociedad, y por eso es que necesitamos legisladores que piensen con una mente progresista, con una visión de futuro y que no respondan a sus ideologías mandantes. Catalina, ¿cuál es tu mirada frente a esto, entendiendo que esto además viene de un colega abogado tuyo? De los dichos de Jorge Reyes. Bueno, eso da cuenta de la necesidad, ¿cierto?, de que la ley establezca medidas de prevención, ¿cierto? Además de las medidas de un recurso judicial. Que está, o sea, la abogada Silva lo va a hacer. Hay una pequeña parte de la población muy intolerante, como el señor Reyes, que requiere de campañas de capacitación, o sea, de educación. Se quiere enseñarle. Hay que enseñarle a esta gente que no pueden discriminar en base a las categorías prohibidas. Creo que es más allá de eso, no quiero seguir. No quiero darle más pie a los dichos del señor Reyes, porque él habló a raíz del caso de Karen Atala, a raíz del caso de Daniel Zamudio, y la gente le da eco a sus dichos que me parece que son francamente irreproducibles y que no tienen ningún sentido y que no aportan tampoco a la discusión. Pero déjame ser solamente un alcance. Jorge Reyes representa muy bien lo que muchos pro vida callan pero realmente piensan. Entonces yo le agradezco al señor Reyes que haya sincerado lo que realmente estos grupos llamados pro familia o pro vida piensan, porque no se atreven a decirlo porque son más criteriosos, pero realmente en el sentir más profundo yo te podría afirmar que los pensamientos del señor Reyes los representan plenamente. Avancemos hacia otra área que también tiene que ver con políticas de antidiscriminación que hoy día nos hacen falta. Ha sido bastante comentada también esta situación que ocurre en la posta tras el fallecimiento, en la puerta de la posta tras el fallecimiento de Daniel. Y es cuando aparece el ministro del Interior, sí, y de inmediato le gritan judío. Y viene luego de eso también toda una tremenda polémica que se desata. La comunidad judía también hace un reclamo, pero lo hace en términos que también son discriminatorios frente a otras personas. Es necesario también, en el fondo, que de una vez por todas, y tal vez tomando en esto las palabras de Iván Fuentes frente al tema del conflicto en Aysén, por fin tengamos espacio para dialogar, porque es una cosa de tirarse mala onda, en el fondo, de un lado a otro, y con una agresividad bastante fuerte. Somos un país, entonces, bastante discriminador, más allá de homofóbico. Sí, hay mucho, somos una sociedad que se construye sobre estereotipos y prejuicios. Nos enseñan desde chicos en el colegio, los judíos son egoístas, los chilenos son mejores que los peruanos. Los chilenos son mejores que los peruanos, los niños no lloran, las mujeres tienen que dedicarse al hogar, y así un montón de estereotipos y prejuicios. Los homosexuales o las lesbianas no pueden criar a sus hijos, etcétera. O sea, entonces esto evidentemente tenemos que modificarlo, y justamente ahí de nuevo volvemos a la necesidad de una ley con medidas contra la discriminación que sea capaz de prevenir la discriminación desde los primeros años de vida, en concursos y programas escolares. O sea, tenemos que ir modificando y cambiando la sociedad. Te lo pregunto en el fondo desde tu mirada como parte de una corporación que lucha bastante por este tema de la igualdad de los derechos. Tú muy bien decías, tal vez es momento de no hablar más de la tolerancia, sino de la igualdad de los derechos, que es algo de lo que realmente nos convoca, ¿no? Y en esto, claro, tenemos una sociedad que está compuesta por una gran cantidad de inmigrantes, donde cada vez hay más población de distintos países que está llegando a vivir a nuestro país, donde todavía tenemos una tremenda deuda pendiente y con un problema gigante en este momento ocurriendo con la población mapuche también en nuestro país. Entonces uno dice, claro, faltan políticas también que tengan relación con la educación, que es algo a lo que ustedes han hecho énfasis. ¿De qué manera está trabajando Corporación Humana frente a esto? Bueno, nuestro trabajo es en varias áreas. Nosotros trabajamos por una parte en el Parlamento, ¿cierto?, haciendo seguimiento a las leyes, y lo que hacemos en el fondo algunas organizaciones de la sociedad civil, por una parte
evidenciar las posturas de los senadores, ¿cierto? O la postura que ellos señalan tener frente a ciertas cosas y cómo actúan en la práctica. Muy importante. Donde hay una brecha bastante importante. Hacemos minutas y exposiciones ante las comisiones para decirles, bueno, si el proyecto de ley dice esto, los estándares internacionales dicen esto otro. Ajuste sus proyectos de ley a, ¿cierto?, la normativa internacional. Adicionalmente, hacemos litigio estratégico. Por ejemplo, uno de los casos que tuvo sentencia hace poco es el de Karen Atala. Y tratando de obtener sentencias de tribunales internacionales, ¿cierto?, que desarrollen estándares sobre este tipo de temas. Por ejemplo, la sentencia de Karen Atala e hijas versus el Estado de Chile dice: está prohibido discriminar a las personas en base a su orientación sexual o identidad de género. Sí, y hay una postilla súper importante de ese fallo que dice: la Corte Suprema chilena considera que existen ciertos tipos de familias que son normales y tradicionales, entre comillas, que serían los mejores ambientes para criar hijos. Nosotros no creemos que eso sea tal por tales razones. O sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice: no hay un tipo de familia preferente, considerando la gran diversidad que hoy día a la cual están sujetas las familias. Hermanos que viven entre hermanos, abuelos que crían a nietos, parejas homoparentales que tienen hijos, como era más o menos el caso Atala. Entonces, no hay un tipo preferente de familia. Y con esto vuelvo a un punto que ya te había dicho. Aquí también hay que cambiar la cultura de la judicatura. Tú eres abogada, no la tuya, sino que los jueces que fallan tus causas. Los jueces en Chile son profundamente conservadores. Y el fallo de la Corte Interamericana es el mejor reflejo de eso. Te voy a decir más. La declaración del día siguiente de este fallo del secretario de la Corte, del vocero de la Corte Suprema, ¿cómo es que no me recuerdo? Jaime Rodríguez dijo: aquí no ha habido discriminación. O sea, hay un fallo internacional contundente, criticando, potente, que critica, y ellos dicen: nosotros no hemos hecho lo que esta Corte dice. Entonces, yo todavía tengo desesperanza por el país en el que estamos viviendo, pero creo que si empezamos a hacer las cosas bien, como por ejemplo educar en la diversidad, en las diversidades, vamos a dar un paso súper importante. Yendo a un tema netamente legal, sé que en nuestro país no existe esto que uno llama con mucho gusto a veces en algunos casos el sentar un precedente, a diferencia por ejemplo de la manera en que se lleva la legislación en Estados Unidos, donde si un precedente puede modificar una legislación, en nuestro país no. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar realmente que ocurra, por ejemplo con el caso de Daniel Zamudio y con estos otros casos en los que ha habido discriminación y que pueda haber una sanción potente? Porque en el fondo no se sienta un precedente para modificar una conducta legislativa. Sí, a ver, el tema de los precedentes, claro, como tú dices, las sentencias que dictan los jueces no son vinculantes, es decir, yo puedo dictar un día una sentencia en un sentido y al otro día una sentencia en otro sentido. Muy discrecional. Y por cierto, contrario a lo que dice la Constitución, que no se puede tampoco como dar diferentes juicios frente a un mismo hecho. Lo que debiesen hacer los jueces cuando cambian de parecer es razonar muy bien, explicar muy bien la diferencia de parecer. No siempre sucede, pero así debería ser. Y además los jueces fallan también mirando su superior jerárquico. Entonces el juez de letras falla como falla el de la Corte de Apelaciones y el de la Corte de Apelaciones como el de la Suprema, porque tienen supervigilancia de arriba hacia abajo. Autonomía de decisión. Y de eso dependen también sus ascensos, me imagino. Y de eso dependen los ascensos, entonces por eso son muy respetuosos de cómo fallan los superiores. Eso por una parte. Ahora, respecto del caso de Daniel Zamudio, si bien la sentencia que pueda salir de esa investigación no genera precedentes, el caso de Daniel yo creo que lo que ha hecho es sentar un precedente en la sociedad, sí, no en el Poder Judicial. Cultural. Un precedente cultural, que quizás más importante aún que una sentencia, porque la gente generalmente desconoce lo que está pasando en los tribunales de justicia. Pero este caso nos va a ayudar, ¿cierto? Espero yo, a que nunca más, ojalá que nunca más vuelva a ocurrir un caso así, pero y también porque pone la discusión abre a la sociedad a discutir estos temas. Claro, a través de la sensibilización además, porque aquí y perdona que te interrumpa en esto, aquí hay varios fenómenos que son bien relevantes. Uno de ellos tiene que ver con la familia de Daniel. No es común que una familia
enfrente el tema de la homosexualidad de un hijo con la normalidad que lo hizo la familia de Daniel y sin ninguna vergüenza, porque no tienen nada de que tenerla, de reconocer que su hijo había sido agredido por el hecho de ser homosexual, porque esa fue la motivación del crimen. Y en ese sentido se va instalando, por ejemplo, en los padres la necesidad de comprender a sus hijos, la necesidad de respetarlos, la necesidad de aceptarlos y la necesidad de aprender a celebrar esa diversidad de sus hijos. Entonces ellos son una figura de alguna manera icónica respecto de cómo un padre debe enfrentar la homosexualidad de un hijo. A ellos les tocó hacerlo públicamente a propósito del crimen de su hijo, pero ellos ya tenían una muy linda convivencia con su hijo en tanto homosexual desde hace muchísimo tiempo. Y que ojalá ayude a otras familias también a enfrentar una situación como esa y a acoger a sus hijos. Exactamente, ese es el caso de los padres, pero también está el caso del fenómeno mismo de Zamudio. Nosotros consideramos que va a haber un antes y un después, porque se produjo un grado de sensibilización, ahora no solamente de los padres, sino que social en su conjunto, de tal magnitud que entre otras cosas, hace que la sociedad ya critique comentarios como los de Jorge Reyes, que la sociedad, y en este caso la clase política, comience a legislar en temas que tenía postergados por mucho tiempo. Hay que considerar que la ley antidiscriminación tuvo 21 veces urgencia simple y 6 veces suma urgencia. O sea, bastó que pasara lo de Daniel para que la clase política, no sé si se sensibilizara, pero por lo menos tomara conciencia de que esto no puede volver a pasar. Entonces hay una sensibilización que se produce por distintas vías y que confluyen en que el país se tiene que transformar en un país no tolerante, sino que en un país humanitario donde primen los derechos humanos y los derechos civiles por sobre las convicciones ideológicas de grupúsculos. Eso es muy importante. La tolerancia es un valor y a mi juicio es lo que tienen que enseñar los padres a sus hijos, los colegios quizás. La no discriminación, la igualdad y no discriminación es un derecho humano y el Estado está obligado a respetarlo y garantizarlo. Entonces, no nos perdamos la discusión y los senadores y diputados tienen que estar llamados justamente a cumplir sus obligaciones internacionales y a legislar sobre la igualdad y no discriminación y no sobre la tolerancia. Nos vamos a quedar con esa reflexión. Estamos haciendo mesa de diálogo desde la Confitería Torres. Nos acompaña Catalina Lagos, abogada y miembro de la Corporación Humana, y Jaime Parada de Móvil. Ya regresamos con más, no se separen. Ya regresa Mesa de Diálogo. Estás viendo Mesa de Diálogo. Tercer bloque de nuestra mesa de diálogo. Saludamos a quienes recién se están incorporando. Hemos estado conversando acerca del tema de derechos, de discriminación y un poco de cómo se ha llevado también esto dentro de la contienda legislativa. Y antes de avanzar tenemos que saludar a quien nos acompaña desde este año en nuestra nueva temporada de mesa de diálogo, Universidad Mayor, que tiene una gran oferta para el tema de los posgrados. Si tú sabes lo que quieres estudiar, si sabes lo que estás buscando, entonces encuéntralo en Universidad Mayor. Hay programas de alta especialidad, de innovación y por supuesto que también están apoyando a quienes se quieren dedicar, por ejemplo, a las carreras que tienen que ver con tecnologías, con community managers y todo eso que está en este momento muy de moda. Así que Universidad Mayor nos acompaña desde este año en nuestra mesa de diálogo. Señores, antes de que se nos vaya volando este último bloque, que nos queda muy poquito, quería preguntarles acerca de cómo ha ido este tema de la discusión parlamentaria frente al aborto terapéutico, que también tiene que ver con un tema de derechos y que también ha sido altamente discutido. Se rechaza la idea de legislar y frente a eso uno dice, bueno, si ya la sola idea de discutir un tema es rechazada, ¿qué podemos aspirar para adelante? ¿O con qué esperanza podemos mirar una discusión de este nivel? Sí, la verdad es que el rechazo de la idea de legislar de los proyectos de aborto terapéutico es una señal de que el Parlamento está dándole la espalda a la ciudadanía. Se está negando a las mujeres del goce de sus derechos básicos, el derecho a la vida, a la integridad física, ¿cierto?, psíquica, el derecho a la privacidad. Nos parece una señal muy negativa. No sé si ustedes saben, pero el aborto terapéutico hasta el año 89 sí era permitido, ¿cierto?, en nuestra legislación y fue derogado en uno de los últimos actos del gobierno militar. De la dictadura. De la dictadura militar. Y incluso el aborto terapéutico, esta figura, estaba permitida desde antes que las mujeres tuviéramos derecho a voto. O sea, es un absurdo. Desde el año 31. Entonces es un absurdo que el día de hoy no tengamos derecho, ¿cierto?, a abortar, al aborto terapéutico al menos. ¿Sabes qué me llama mucho la atención a mí? La falta de rigor en la discusión parlamentaria.
Y la falta de altura también. La falta de altura de mira, la falta de rigor, la falta de sensibilidad, pero me refiero a la falta de rigor, y aquí voy a hablar como historiador, porque hacemos una pseudociencia, que es la historia, al momento de informarse y que primen discursos valóricos por sobre discursos científicos. Yo creo que la comunidad científica ya está de acuerdo en que el aborto terapéutico es una necesidad y hay razones científicamente fundadas para argumentarlo. En desmedro de eso, priman aquellos discursos que tienen mucho más que ver con los valores y desde mis convicciones, estoy citando, que lo que realmente digamos, el estatuto científico manda a nivel internacional. Me parece que los parlamentarios en Chile, muchos de ellos, no todos, demuestran una suprema ignorancia sobre este y otros temas. Cuando, por ejemplo, se ha hablado así al voleo respecto de la homoparentalidad, ¿no es cierto?, el ejercicio de la paternidad de parte de parejas homosexuales, siempre está el argumento de que yo creo que un niño tiene que tener padre y madre. Cuando, por ejemplo, la American Psychological Association, la APA, una de las sociedades científicas más importantes de Estados Unidos, ha hecho estudios longitudinales de 15 años que dicen un hijo puede ser tan bien criado por una pareja heterosexual como por una homosexual. Entonces, falta rigor científico, falta investigación, deben usar menos Wikipedia los parlamentarios y deben leer más estudios serios y hacer que esos estudios serios se antepongan por sobre sus convicciones que yo creo, como tú, que son convicciones ignorantes. Y más allá de las razones científicas y de orden de salud pública, también tenemos razones desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos. Comités del Sistema de Naciones Unidas de Protección a los Derechos Humanos, el Comité de Derechos Civiles y Políticos, ¿cierto?, el Comité de Derechos de la Mujer, del Niño, el Comité contra la Tortura, han dicho sistemáticamente y le han dicho a Chile, usted debe reformar su legislación en materia de aborto. Lo han recomendado en numerosas oportunidades. De hecho, y ellos se nutren de informes científicos, además. Claro, entonces, aparte de tener estas razones científicas y obligaciones del Estado, o sea, los senadores y los diputados están obligados a establecer ciertas causales de aborto, el aborto terapéutico, ¿cierto? Entonces, al final, claro, lo que tú decías, prima aquí un grupo de parlamentarios conservadores, ¿cierto?, que anteponen su moralidad a los derechos humanos de las mujeres. Oye, hay una cosa muy extraña, un proyecto que no sé de qué parlamentario era, que decía que podía permitirse el aborto terapéutico para mujeres violadas de menores de 15 años. Bianchi, el senador Bianchi estaba justamente hablando acerca de eso. Me parece extrañísimo. ¿Por qué distinguir entre una mujer violada de 15 años y una de 20? La violación es una violación, ¿o no? Tengas 15 o 20 años, me llamó muchísimo la atención y quisiera saber cuál es el criterio para eso. Sé que no son ustedes las llamadas a decírmelo, pero es parte de esta legislación al voleo que se está produciendo en nuestro país y que apenas aparecen temas valóricos, parece que aparecen también las improvisaciones. Y la verdad es que en la discusión tuve oportunidad de seguirla bastante, lo que estaba ocurriendo en el Senado, el tipo de argumentos que se esgrimen justamente para decir el sí o el no, porque en ambos casos hay argumentos que carecen absolutamente, por ejemplo, de esta mirada científica, que es algo completamente atingente a este tema en particular, nos devuelve a un poco el origen de esta discusión, de decir, la clase política que tenemos hoy día parece que no está preparada para llevar adelante los temas que implican esta nueva era. La clase política no tiene quizás la conciencia que debiese tener de que ellos representan a la ciudadanía. Nosotros como ciudadanos deberíamos, ¿cierto?, hacer seguimiento de lo que hacen los que nos representan en el Congreso y exigir que nos representen efectivamente. No hay mecanismos muy efectivos para eso, para esa exigencia, más que no votarlo a la próxima elección. Justamente, pero además la ciudadanía no tiene mucha conciencia de que tiene que hacer este seguimiento. Por eso mismo yo quería mencionar que el día de hoy se lanzó este libro. Esto es para el placement. Sí, justamente, el Balance Anual al Poder Legislativo 2011, que hace el Observatorio Parlamentario, que es compuesto por varias organizaciones de la sociedad civil y coordinado por Corporación Humanas, por Camila Maturana, a quien aprovecho de felicitar por su tremendo trabajo. Interesante. Y en este libro, ¿qué es lo que pueden encontrar? Todos los proyectos sobre derechos humanos y profundización de la democracia que se aprobaron el año 2011, que se discutieron y que no se discutieron. La opinión que manifiesta tener los senadores respecto, en frente de estos temas y lo que en realidad hacen. Y bueno, y un montón de otras cuestiones que es muy interesante. ¿Cómo se puede conseguir eso?
A la venta. Pueden, por la página web, ¿cierto?, de Corporación Humana o del Observatorio Ciudadano, descargarlo gratuitamente. Ah, excelente. Qué buena Buenísimo. iniciativa, oye, felicitaciones. Sí, eso es para ti. Muchas gracias. Yo lo voy a Le vamos descargar dar aquí gratuitamente, para que, entonces. para que la gente lo busque y de verdad también aproveche de pasar la cuenta a su diputado, a las personas por las que usted ha votado, que tal vez usted cree que están pensando como usted, por eso los eligió. Cuidado con revisar también exactamente de qué manera ¿Le puedo están hacer una entregando los pregunta votos. a Catalina? Por supuesto. ¿Qué mecanismos deberíamos tener entonces para que las personas pudieran hacer efectiva su representación en relación al parlamentario que ellos eligieron? A ver, bueno, en materia política, ¿cierto?, la sanción es el voto, no volver a votar por la persona, Claro, ¿cierto? que es de largo plazo. Pero además tenemos una nula participación de la sociedad civil en el Congreso, ¿cierto? No tenemos proyectos de ley de iniciativa ciudadana, hay un proyecto que no se ha discutido, entonces nosotros tenemos que empujar que se discuta ese proyecto para que los ciudadanos podamos presentar iniciativas de ley. Adicionalmente, regular mecanismos formales para que la sociedad civil participe. Tú debes saber, ¿cierto?, que uno puede participar hacer intervenciones ante las comisiones, sí, ya para dar la opinión sobre tal proyecto de ley. Pero eso no es un derecho, sino que la comisión puede decidir si es que te escucha o no te escucha. Y en ese sentido es muy importante que regularicemos las maneras de participación de la sociedad civil, que tiene mucho que decir en el Congreso. Yo quiero, antes de despedirlos a los dos y agradecerle, Jaime y Catalina, por estar junto a nosotros, agradecer también a una gran cantidad de corporaciones, de ONG, de grupos que desde la sociedad civil nos resguardan de cosas que tal vez el Estado tendría que hacer y que últimamente ha quedado en evidencia que no se ha hecho cargo, y que por lo tanto, gracias a estas entidades de la sociedad civil organizada, hoy día tenemos la posibilidad de enterarnos de lo que está pasando y de corregir algunas cosas que le competen al Estado. Así que también gracias a ustedes por estar junto a nosotros. Vamos a hacer un intercambio de libros, Catalina. Vamos a entregarles estos libros que semana a semana nos envía a nosotros la Feria Chilena del Libro, por más de 60 años acompañando la tradición de lectura en nuestro país. Vamos a ir por acá, Bombal, con estas obras completas que va de regalo para ti, Catalina, que lo disfrutes muchísimo, y El triunfo de las ciudades, que ojalá tuviera por título El triunfo de la legislación y que sea buena la que venga en torno a la moral republicana, podría ser también. de la ley antidiscriminación. Este va de regalo para ti, gracias, que lo disfrutes Reyes, muchísimo. Y también saludamos a nuestros amigos de la Vinoteca, que semana a semana envían regalitos también para quienes nos acompañan. Vamos a ver, este va seleccionado para ti. A todos los vueltos, es muy rico. Este es un Sauvignon que ojalá lo disfrutes muchísimo. Muchísimas regalo gracias. Para ti. Y por acá se pagó la invitación se sola. pagó la invitación. Bueno, la Vinoteca, que nos acompaña, tiene también una amplia selección de vinos y licores con... Ah, mira qué rico. Este champán que va de regalo para ti, Catalina, que lo disfrutes. Ojalá que sea para celebrar también alguna buena legislación, una buena iniciativa, para celebrar el lanzamiento de ese libro. Que va a tener justo que dejarlo en guarda. aporte. Va a tener que dejarlo en guarda para una buena iniciativa. Así que aquí va entonces de regalos para los dos. Gracias a ambos por estar junto a nosotros. Bueno, están las puertas abiertas de nuestra mesa de diálogo. Es importante que existan también personas como ustedes que están luchando justamente por poner estos temas sobre las mesas para debatir. Y periodistas como tú, Reyes. Gracias. Nos veremos en la próxima. Gracias. Agradecimientos a ustedes que nos acompañan a través del Mostrador TV, a la Confitería Torres y por supuesto también a Universidad Mayor, que nos acompaña en esta nueva temporada. Chao, chao.